Dice la palabra de nuestro Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la barca por la mitad. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres te vinieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque Él se los había declarado. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque en este día alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Gracias por la presencia de cada hermano en este lugar, tu cuerpo, Señor. Gracias por los hogares que representan. Te ruego que continúes obrando en cada vida, en cada hogar, en cada enfermo, en cada necesitado, para que tu palabra sea extendida, para que tu palabra sea conocida, para que tu voluntad sea establecida entre nosotros. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, hemos preparado en esta tarde una meditación sobre el libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro muy interesante. Es un libro que muchas veces se usa, los predicadores lo usan para hablar del corazón misionero de Dios. Y muchas veces se habla de Jonás, se ha estudiado la oración de Jonás, se ha estudiado la rebeldía de Jonás, se ha estudiado la falta de perdón de Jonás y se ha estudiado al principal personaje de este libro. ¿Quién ustedes que creen que es el personaje principal de este libro? Dios. A diferencia de otros, nosotros queremos queremos confirmar que Dios y no Jonás es el principal personaje acá en este libro. El tema principal de este libro es la soberanía de Dios y el arrepentimiento. Cómo el arrepentimiento puede traer bendición a la vida de mucha gente. ¿Por qué decimos que Dios es el personaje principal? Porque a la luz de este libro vemos que Dios hace al menos tres cosas muy importantes. La primera, Dios vence la rebelión y la rebeldía de Jonás.
lo cual nos enseña a nosotros que cuando estamos en la mano de Dios, cualquiera que sea nuestro estado, Dios va a quebrantar nuestro corazón, porque Dios siempre va a traernos a sus pies. Dios vence la rebeldía de Jonás. Lo segundo que hace Dios como personaje principal en este libro es que abre los corazones de uno de los pueblos más terribles de la antigüedad. Déjeme decirle que los ninivitas, y voy a hacer una presentación de los ninivitas, de la gente de Nínive, eran comparados con una plaga, la plaga de la langosta. Ustedes han visto, bueno, perdón, porque cuando pensamos en la plaga de la langosta, no me piensen en el pez, porque entonces cualquiera querría una plaga de langosta en su casa. Diría, ojalá que yo para el almuerzo tuviera una plaga de langosta. No, estoy hablando de un insecto que es capaz de devorar los cultivos y es capaz de devorar en horas las plantaciones, miles y miles de plantaciones, es capaz de devorarlas en menos de una hora. Bueno, los ninivitas eran comparados en la antigüedad con estas plagas, porque los ninivitas eran el tipo de personas que cuando atacaban a otro pueblo, lo hacían como una manada. Salían todos de una vez a destruir lo que tenían por delante. Los ninivitas atacaban y eran capaces de llevar a hombres, ancianos, mujeres y hasta niños para destruir al otro pueblo. Los ninivitas eran algo enteramente monstruoso. Cuando se hablaba de los ninivitas se hablaba de algo verdaderamente serio. El reino de Nínive era algo despiadado. ¿Cuál era el tema con los ninivitas? Los ninivitas pertenecían a un reino, el reino de Nínive, que fue establecido junto a otro reinado que conocemos bien y que quedó en la Biblia como una imagen del pecado, que es Babilonia. Esta Nínive es una ciudad, es un pueblo que fue establecido por alguien llamado Nimrod, que en la Biblia se le llama, y ahí en la Biblia usted va a ver que dice que Nimrod estableció ciertas ciudades, y ahí una de ellas es Nínive, otra de las ciudades es Babilonia, y Nimrod tenía una característica. Nimrod era un hombre que su propósito era desafiar a Dios. Él promovió la Torre de Babel, era el hombre que quería llevar a cabo la presencia humana delante del trono de Dios, ¿verdad? Dios tuvo que confundir las lenguas porque ellos tenían, ¿qué cosa? El propósito de establecer, ¿qué cosa? Un sigurat, vamos a decir una montaña, y el deseo era que su cúspide llegara al cielo. Entonces, Nínive era un pueblo pagano, era un pueblo terrible. Los castigos que Nínive le daba a sus conquistados también eran célebres. Les voy a explicar por qué. Porque ¿saben qué hacía Nínive? Los ninivitas cogían a las personas y antes de asesinarlas, abrían huecos en el lugar y los enterraban de pie vivo, solo la cabeza afuera. Y después mandaban a los verdugos y ellos entraban chapeando cabezas. Eso era algo extremadamente monstruoso en esa época. Bueno, pues ese es el tipo de gente a la que Dios abrió el corazón. Por eso entendemos que Dios es el principal personaje del libro de Jonás, porque Dios abrió el corazón de los ninivitas. Y lo tercero es que administró perdón y permitió el arrepentimiento en una época donde mucha gente alcanzó vida por esa condición. Entonces eso hace a Dios el personaje principal del libro de Jonás. Cuando leamos ahora a partir de hoy el libro de Jonás, veámoslo con estos ojos. Dios es el principal personaje ahí y está usando la rebeldía de Jonás para darnos un mensaje a nosotros.
Ahora, ¿quién era Jonás? Es otra pregunta que debemos hacer. Jonás era un hombre que está señalado en la Biblia como profeta. Aquí yo tengo un par de versículos bíblicos donde se habla de Jonás. Segunda de Reyes, por ejemplo, ahí se habla de Jonás. El Señor también lo mencionó en Mateo 12:40. Hay una serie de cosas interesantes alrededor de Jonás. Segunda de Reyes 14, 23 al 25, en el reinado de Jeroboam II, era Jonás un profeta. Ahora, el nombre de Jonás traducido del hebreo significa paloma. O sea que Jonás tenía un nombre que más o menos caracterizaba su persona. Ahora, por el texto bíblico y asumiendo que Jonás es el escritor de este libro, porque no podemos tampoco poner en duda de que Dios haya usado al profeta para escribir este libro, atendiendo al libro, encontramos que Jonás era una persona tremendista. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben lo que es una persona tremendista? Una persona que exagera cosas. Una persona que es capaz de hablar de cosas, pero en superlativos. La palabra más usada en el libro de Jonás, en hebreo, es la palabra gadol, que significa grande. Por ejemplo, si vamos al capítulo 1, versículo 2, Jonás nos dice que levántate y ve a Nínive, a aquella, ¿qué cosa? Gran ciudad. En el 1:4 dice que a él le vino un grande viento. Después, en el capítulo 1, versículo 10, Jonás dice que él tuvo un grande temor. En el versículo 17 dice que era un gran pez. Y en el 4:1 tuvo un gran disgusto. Y en el capítulo 4, versículo 6, dice que sintió una gran alegría. Ese era Jonás. Un hombre que iba hasta las últimas circunstancias. Un hombre que era capaz de extender y entender de una manera diferente lo que Dios estaba haciendo con él. Ahora, en esta tarde, después de ver algunos aspectos importantes de este libro, establecer el tema principal, establecer quién es el autor, establecer también quién es el personaje principal y conocer al profeta en cuestión que está siendo tratado, queremos estudiar 3 errores que cometió Jonás, 3 errores que nosotros no podemos cometer, porque esos 3 errores provocaron sufrimiento en la vida de Jonás. 3 errores que hoy vamos a estudiar. Si usted se va de este lugar y alguien le pregunta, ¿qué estudiaste hoy en la iglesia? Tú tienes que decir, estudié el libro de Jonás. ¿Y qué aprendiste? Aprendí que Jonás, como siervo de Dios, cometió 3 errores que yo no puedo cometer. 3 errores que tengo que evitar a toda costa, porque son 3 errores que me pueden llevar al fracaso espiritual. El primer error aparece en el versículo del 1 al 3 en el capítulo 1, y ya lo hemos leído. El primer error de Jonás fue menospreciar y tomar en poco la palabra de Dios. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a dónde, a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ¿qué dice Dios? Su maldad, ¿qué ha pasado? Ha subido delante de mí. Hay un par de cuestiones que quiero mencionar acá. Aquí el profeta nos está diciendo que él, en un momento de su ministerio, en un momento de su vida, Dios le dio un encargo.
La palabra que usa aquí la Biblia cuando dice vino palabra de Jehová, en el hebreo significa que Dios le dio un encargo importante a él. Es como cuando un maestro le da una lección a un alumno y le dice, aquí te entrego esto, es lo más importante, no se te puede olvidar. Esto no era cualquier palabra de Jehová para él. Esto era la palabra cumbre de su ministerio. Jonás había sido profeta, pero probablemente la profecía más importante de su vida era precisamente esta que él escribió en este libro. Por eso en el hebreo es muy centrado el texto y dice, vino palabra de Jehová, lo que significa es, Dios le dio un encargo del cual Jonás no se podía zafar. Y eso añade un poco de problema a la decisión de Jonás. Porque lo que Jonás quería hacerse era zafarse de lo que Dios había dicho para él. Pero la palabra que él había recibido, fíjense, no sé si ustedes entendieron el texto cuando lo estábamos leyendo y no vieron la actitud de Jonás, cuál fue en medio de la prueba. Era como guerra avisada no mata soldados. ¿Han oído eso? Viene una tempestad y ¿qué hace el hombre? Se acuesta a dormir. Le pregunta, ¿qué haces, don Milón? Y dice, bueno, yo estoy aquí por esto, y sé exactamente que esto es lo que está pasando. ¿Por qué creen ustedes que él tenía esa actitud tan tranquila? Porque él sabía que la palabra que Dios le había dado era una palabra indisoluble. Era una ley que se iba a cumplir. Era una profecía dada para él y él tenía que comunicarla. Él estaba evadiendo, pero él sabía que en algún momento de su vida se iba a cumplir esa profecía y él tenía que hablar. Por eso ustedes lo ven en un barco dormido. Por eso ustedes ven que él dice, bueno, pues tírenme al agua. ¿Por qué creen ustedes que dicen, tírenme al agua? Porque él sabía que Dios tenía el control. Las declaraciones de Jonás en este capítulo, si usted la mira, él dice, yo soy hebreo, yo adoro a Jehová, yo glorifico a Dios. Y él habla algunas cosas de Dios muy interesantes. Jonás era un hombre teológicamente bien preparado. La práctica era que estaba chueca. Y ahí es donde yo quiero establecer contraste. Porque fíjense, ahí no solo dice que vino la palabra de Dios, sino también dice que la maldad había apestado tanto en la tierra que subía delante de la presencia de Dios como un tóxico. ¿Qué es lo que quiere decir el hebreo ahí? Ahí lo que quiere decir es, hay una pudredumbre tan grande que está subiendo a mi presencia que es insoportable. Y te voy a enviar para que lleves palabra de salvación y la pregones. La palabra pregón, ¿qué cosa es un pregón? A ver, es un anuncio, pero ¿qué pasa con un pregón? Es una repetición. Un pregón es algo incansable. Un pregón es algo que no se acaba. Es una y otra vez. Esto no era cualquier anuncio, ¿eh? Esto era un pregón. Esto tiene una característica muy marcada. Porque esto no era una palabra que entraba Jonás a una ciudad y decía, hey, aquí Dios ha dicho que ustedes todos van a morir y arranca y vete. No. El pregonero tenía que permanecer con su pregón hasta el cumplimiento de esa palabra. ¿Saben por qué? Porque ¿cuál es el propósito del pregonero? ¿Cuál es el propósito? Que la gente compre. Entonces el pregonero no puede llevar una palabra y irse. No puedo pasar por tu casa y decir, pan a 5 pesos y con la misma arranco en el carro y me voy. No, yo tengo que estar pan a 5 pesos, pan a 5 pesos, pan a 5 pesos y volver loco a todo el mundo allí hasta que aparezca quien me compre el pan a 5 pesos. Y ese es el problema de Jonás. ¿Entienden cuál era la situación de Jonás? Jonás estaba viendo todo esto. Había sido encargado con algo importante. Jonás había recibido algo importante. Jonás tenía que pregonar una y otra vez. Ahora, ¿cuál es el problema, Memo, de esto? Que Jonás
tenía que cohabitar, vivir dentro de un pueblo que había destruido a su pueblo. Y para un judío, ¿qué cosa era eso? Impuro. Eso era lo peor. Lo peor era que había que vivir ahí, había que estar metido ahí. Establezcamos un contraste con nosotros hoy. Tenemos un mensaje, tenemos una ciudad que su rebeldía es bastante significativa, y Dios nos ha dado una encomienda y nos ha llamado a predicar, y sabemos que es un mensaje que se va a cumplir, y Dios ha querido que vivamos acá. ¿Qué no podemos hacer? No podemos ignorar la palabra de Dios, porque ese fue el problema de Jonás. Él ignoró la palabra de Dios. Él sabía quién era Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos quién es Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? ¿Cuántos creen que Dios es perdonador? ¿Cuántos creen que Dios busca a los perdidos? Todo eso lo sabemos. Ahora, llevarlo a la práctica ya es otra cosa. Y ese es el problema. Que si nosotros no queremos tener los errores de Jonás, no podemos ignorar nunca la palabra de Dios. No se puede ignorar la palabra de Dios, No se puede. No se puede, porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es certera. No es como la palabra de papá. ¿Qué pasa con la palabra de papá? Papá dice, no lo hagas. Y entonces viene Josué, perdona. ¿Y qué hace papá? Te perdona. Con la palabra de Dios, no. La palabra de Dios tiene un solo cumplimiento. La palabra de Dios debe ser obedecida. La palabra de Dios debe ser conocida. La palabra de Dios debe ser usada y debe ser aplicada a nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que formarnos en la palabra de Dios. ¿Viste, Gregorio? O sea, la palabra de Dios hay que aprenderla, hermano, porque es la que nos forma como cristianos. Esa es la realidad. Es la realidad. Entonces, primer error de Jonás. Jonás ignoraba. Jonás tomó en poco la palabra de Dios. Si nosotros hacemos eso mismo y descuidamos la palabra de Dios en nuestra vida, muchos males se acercan a nuestra vida. Entonces, pensemos, tengo que obedecer a Dios a través de ¿qué? De su palabra. Y eso es importante, porque no cuidado, aquí no se trata de obedecer a Dios por cualquier cosa que alguien dice, o sea, no, aquí se trata de conocer a Dios y obedecerlo a través de su palabra. Pues la palabra la única que está autorizada para revelarnos a Dios tal y como Él es. Tal y como es Dios está descrito aquí en la Biblia. Tenemos que aprender ahí quién es Dios. Segundo error de Jonás. Segundo error que queremos compartir. Vamos a ir al versículo 3. Dice, y Jonás se levantó ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Qué cosa? Lejos de la presencia de Jehová. Aquí hay un segundo error. Y el segundo error es pensar que me puedo esconder de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es la presencia de Dios? Es importante. Porque yo puedo tener el concepto de que la presencia de Dios únicamente es posible donde Dios habita. Y eso es una realidad trascendente, pero también inmanente. Porque así como pensamos a Dios en su trono, también tenemos que reconocer que el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, habita en nosotros.
Ignorar la presencia de Dios es vivir una vida ¿de qué tipo? De pecado. Un estilo de vida pecaminoso. Hacer convenios con el pecado. Vivir en un estilo pecaminoso como si el pecado fuera algo ligero, fuera algo vano, fuera algo que no ofende a Dios. Y fíjense, ahí está Jonás. Y no lo quiero extender mucho porque hoy tenemos la cena. No lo quiero extender mucho, pero les voy a decir algo. Jonás hizo dos cosas. Se levantó para huir, se montó allí para Tarsis, y en su corazón, ¿qué es lo que quería? Huir de la presencia de Jehová. Bueno, es válido porque, te voy a decir, pudiera haber pensado Jonás que Dios era un Dios regional. Ahora es muy fácil para nosotros saber que Dios es el Dios de todo el universo. Pero para un hombre como Jonás, que no tenía la escritura y demás, a lo mejor era un poco difícil. No sé, estoy especulando. Bueno, la Biblia está llena de ejemplos donde sus siervos han experimentado esta realidad. No podemos huir de la presencia de Dios, porque Dios vive en nuestros corazones. Dios está con nosotros. No se puede huir de la presencia de Dios. Cualquiera que piense que ser cristiano es cuestión del domingo y no del lunes, ha perdido el foco. Ser cristiano es cuestión de mirar a Cristo en todo tiempo, en todo lugar, de todas las maneras posibles, cualquiera que sea la condición. Los cristianos, una y otra vez lo digo, no vivimos por condiciones, vivimos por las convicciones bíblicas. Las convicciones bíblicas son las que nos mantienen amando a Dios y siendo cristianos, ¿verdad? Viviendo como cristianos. Nosotros somos cristianos porque Dios obró en nosotros la regeneración. Dios nos eligió, Dios nos ha salvado, Dios ha elegido a su pueblo y no hay ninguna otra manera de vivir fuera de la presencia de Dios cuando Dios está en tu vida. Por lo cual quiero llamar la atención a esto. A partir de hoy, cuando salga de este lugar, meditemos en esta realidad. Porque pudiera ser que muchas veces olvidamos que la presencia de Dios está con nosotros. Muchas veces decimos, dentro de mi casa, dentro de mi hogar, en la intimidad, Dios no me ve. Cuidado, Dios está presente. O decimos, si me voy del estado, Dios no me ve. Cuidado, Dios está presente. ¿Verdad? No podemos huir de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué pasaría si intentáramos huir de la presencia de Dios? Bueno, seríamos como necios, no habiendo entendido al Dios que adoramos y al Dios que servimos. Porque el Dios que servimos y el Dios que adoramos es un Dios todopoderoso. Vamos a ir al Salmo 139, 7 y 8. Voy a pedirle a Omar ahí que me ayude. Salmo 139, 7 y 8, y vamos a ver lo que dice ahí. Miren lo que dice el salmista. Ok, si leemos el versículo bíblico, nos damos cuenta que ahí están resumidos todos los escenarios posibles. Si resulta que la santidad nuestra es tan grande, que somos trasladados de la tierra al cielo, igual que le sucedió a Enoc, ¿qué dice la Biblia? Ahí está tu presencia. Pero si cambiamos el escenario y la cuestión no es de santidad, la cuestión es de pecaminosidad, y es nuestra vida tan pecaminosa que somos echados al Seol, ¿qué dice la Biblia? Ahí está tu presencia. ¿Por qué? Porque de Dios no podemos ¿qué? No podemos escapar. Ese es el segundo error de Jonás. Mira, aprendamos esto, aprendamos esta realidad.
No ignoremos la palabra de Dios. Y no nos escondamos de Dios, porque Dios está presente en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Tercer error, versículo 4. Jonás 1, versículo 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y de ahí para allá, ¿qué es lo que hay? Una serie de situaciones donde están en peligro, ¿quiénes? ¿Quiénes están en peligro? Ahí están en peligro todos. Miren, dice que los marineros tuvieron, ¿qué cosa? Miedo. Y clamaban a su Dios. Pero Jonás, que sabía lo que tenía en la mano, era la palabra de Dios, ¿qué hizo? Se acostó a dormir porque él dijo, yo voy a predicar. Yo voy a predicar en algún momento. Ahora no a este pueblo. Me voy a tirar a dormir. Tercer error de Jonás. Creer que mis malas decisiones no afectan a los demás. Cuidado. Porque muchas veces tomamos decisiones que a la larga ponemos a sufrir a más de uno. Ahí está. Porque ahí había gente que no está involucrada en ese asunto. ¿Dónde estaban ellos? Ellos iban ¿para dónde? Para Tarsis, para Jope, por allá, estaban lejos. Jonás había sido mandado ¿a dónde? A Nínive. Pero sus malas decisiones involucraron a otras personas, las cuales tuvieron miedo, tuvieron temor, perdieron sus cosas. ¿Por qué razón? Porque Jonás tomó malas decisiones. Y las malas decisiones provocaron problemas. Un par de preguntas. ¿Quiénes están pagando las consecuencias de mis malas decisiones y de mis pecados hoy? ¿Mi esposa, mis hijos, mi familia completa? Viene la tempestad, huyo, me escondo. ¿Quiénes pagan esas decisiones? Te voy a decir algo y con esto quiero cerrar. Dios ha querido que tú y yo seamos sacerdotes de nuestros hogares. Y Dios ha puesto ayuda idónea en nuestros hogares para tomar decisiones basadas en su palabra. Cuando tomamos decisiones basadas en la palabra de Dios, los frutos y las consecuencias son los que están en la palabra de Dios. Pero si nuestras consecuencias cambian, es porque nuestras decisiones no estaban alineadas con el pensamiento de Dios. Entonces, tomemos responsabilidad, porque tenemos hijos que están aprendiendo a crecer. Hoy yo pasé por al lado de ellos, lo vi viendo un video de un científico ahí. Ahorita vamos a investigar eso. Hay que ver cosas que glorifiquen a Dios. Hay científicos cristianos. Hay gente que tiene respuestas bíblicas y cristianas a los fenómenos naturales. Tengo que estar pendiente de mi familia. ¿Por qué? Porque Dios me la entregó. Porque Dios me levantó como sacerdote de mi familia. Y mis malas decisiones pueden afectar a más de uno. Porque mira, ahí estaba Jonás. Jonás era un profeta. Entonces, ¿sabe qué pasa con las malas decisiones? Que ya están tomadas. Hoy es el tiempo para empezar a tomar buenas decisiones. Hoy es el tiempo para decir, Dios, quita de mí todas estas malas decisiones y ayúdame a enfocarme en tu palabra, en tu voluntad, y ayúdame a tomar decisiones conforme a tu voluntad.
y a tu palabra. Ayúdame a reaccionar como tú quieres. Y tú piensas que que eso nada más le sirve. No, eso es para todos nosotros, incluido yo. Porque yo nunca he traído un mensaje aquí que el primero que le sirva no sea a mí. Nadie piense que el pastor no, también se equivoca, es pecador, también toma malas decisiones y también necesita esta predicación tal y como la necesita todo el mundo. Porque yo no soy, aparte de la iglesia, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y cuando Dios ministra a su iglesia, su palabra es para todos nosotros. Yo también tomo malas decisiones. Las he tomado miles de veces. Y le he tenido que pedir perdón a Dios. El problema no es que yo me lamente de tomar malas decisiones. El problema es que las malas decisiones ya están tomadas. Ahora es tiempo de arrepentirse y decir, Señor, ayúdame a vivir bajo nuevas condiciones. Ayúdame a tomar mejores decisiones ahora. Ayúdame a entender en tu palabra lo que mi familia necesita, lo que yo necesito para adorarte. Lo que yo no necesito, échalo fuera, quítalo, sácalo de en medio y déjame caminar a tu lado. Porque mis malas decisiones, al final del día, ¿qué es lo que pasa? Afectan a los demás. Afectan a los demás. Hoy mi hija me volvió a decir, hoy le dije a mi hija, siéntate a mi lado para que cantes conmigo y me apoyes con tu voz. Me dijo, papá, pero no llores más. Le dije, no, es que estoy llorando, es la lucecita. Pero no te preocupes, que ya cambió el tiempo. Ahora estoy un poco más fresco. Pero ella sufre que yo esté llorando. Ella no le gusta verme llorar. Ariel, para mortificarla, le dice, tu papá es un viejito. Y dice, no es un viejito. No. Y pregúntenle a mi hija si yo soy gordo. Que les va a decir que no. Que aquí todo el mundo es gordo menos yo. Yo estoy bien. Y se pone brava, ¿sí o no, Ariel? Se pone brava. Dice, mi papá está bien, él está bien. Es más, hoy me miró de frente y me dijo, papá, qué lindos ojos verdes tú tienes. Le dije, ve y cuéntaselo a tu mamá que nunca los ha visto. Y fue para donde estaba ahí y le digo, papá tiene los ojos verdes claritos. Yo creo que lo que me estoy es quedando ciego. Pero ella está ilusionada con que yo tengo los ojos verdes. Tengo que tomar buenas decisiones, porque ese regalo, y este regalo está aquí, me lo dio Dios. Y esos regalos que tienen ustedes, Dios se los ha dado. Hermanos, por el amor de Cristo, tomen decisiones basadas en la palabra de Dios. Olvídense lo que el pastor diga, el pastor se equivoca. Usen la palabra de Dios, porque las mejores decisiones son las que se toman basadas en la palabra de Dios. ¿Saben por qué está Jacob y Eunice hoy aquí? Porque Juan y Pati tomaron buenas decisiones. Ojalá que yo, cuando sea grande como... Bueno, perdón Juan, porque dije grande, que para ti es viejo. Y fíjate que no quería usar esa palabra, ¿eh? Discúlpame. Ojalá que yo tenga el tiempo tuyo, mis hijos también estén aquí. Pero si tus hijos no están, no te pongas ahora triste. Tomemos buenas decisiones, oremos por ellos, echemos rodilla en tierra y pidámosle a Dios que estén aquí. Hablemos del evangelio a ellos, proveámosle palabra, buenos testimonios, alegría, oración, alabanza de parte del Señor. Y ustedes van a ver cómo nuestras buenas decisiones, el Señor hace florecer nuestras vidas. 3 errores, con esto quiero terminar, que no podemos cometer. No olvidemos la palabra de Dios. No nos escapemos de la presencia de Dios. Y tercero, tomemos decisiones basadas en el Señor. Porque eso va a cambiar nuestra vida. Cuando Jonás decidió, después de toda su experiencia, volver a hacer lo que Dios quiso, Dios lo bendijo. Y participó en uno de los avivamientos más grandes que la Biblia recoge. Porque dice la Biblia cuando se acaba el libro de Jonás, que 100,000 vidas, ¿qué cosa? Se arrepintieron delante del Señor. Y eso es una cosa maravillosa de la cual participó Jonás. ¿Saben por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios y a su tiempo segaremos. Nadie se desespere que estamos en camino.
no es instantáneo, es en el tiempo de Dios. Hagamos la voluntad de Dios y Dios se va a encargar de dar los frutos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo tan bonito, donde estudiamos tu palabra todos juntos. Ayúdanos para vivir conformes a tu voluntad y bendícenos en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén.